Y para explicar ese tema me comunico rápidamente con Alex Montero, especialista en temas de Medio Oriente desde Colombia. Un gusto tenerlo aquí. Muy buenos días. Carmen, un saludo, muy buenos días y un saludo a todos los televidentes. Claro que sí. Desde agosto del 2021, desde que los talibanes tienen el poder de Afganistán, lamentablemente se ha visto de forma gradual, si podríamos llamarlo de alguna forma, o abrupta, pues el recorte de los derechos de las mujeres, algo que podían hacer, por ejemplo, algo tan simple como ir a las universidades y ahora no poder trabajar en ONGs de ayuda humanitaria. En efecto, esto ha sido gradual. Hay que recordar que agosto del 2021 fue el momento de la retirada de Estados Unidos y de la reconquista, llamémoslo de alguna manera, por parte de los talibán del poder en Afganistán. En ese momento muchas preguntas se pusieron sobre la mesa, especialmente con los derechos de las mujeres. ¿Qué iba a ocurrir con ellas si se iba a perder lo ganado durante el periodo estadounidense en Afganistán? En esa ocasión hay que recordar que el régimen talibán le prometió a la comunidad internacional que iba a mantener los derechos de las mujeres tal cual los habían logrado durante esos 20 años de ocupación militar. Sin embargo, fue mucho más rápido la fractura de esta promesa y el retroceso de los derechos de las mujeres. Inician con una serie de restricciones de movimiento, posteriormente, como usted lo ha mencionado, sobre todo con las niñas, con acceso a educación, posteriormente una serie de restricciones de movimiento que prácticamente tenía a las mujeres confinadas en su propia casa, y recientemente la prohibición para asistir a universidades y para asistir al trabajo. La pregunta que queda de fondo es ¿qué viene después? Y muy seguramente vamos a volver a los momentos más duros de los derechos de las mujeres en Afganistán, donde podíamos ver matrimonios forzados y sobre todo matrimonios con menores de edad. Falta ver también cómo reacciona la comunidad internacional a esta situación, que no soy optimista. Creo que hay una posición mucho más fracturada por parte de la comunidad internacional para presionar a Afganistán en este punto. Por supuesto, Alex, tú has dicho algo muy importante, estas restricciones pues, y limitaciones en la vida, en el día a día de estas mujeres en Afganistán. Lo cierto es que ellas necesitan al llamado Mahram o también a este llamado guardián, este hombre cercano a la familia o del círculo más íntimo, para que ellas puedan desplazarse, para que ellas puedan optar incluso, no sé, por hacer un trámite o simplemente para caminar. Es decir, estamos hablando de una limitación al nivel más extremo que prácticamente está dejando a la mujer como si fuera, así puede sonar tan duro, pero como si fuera un bulto. Un bulto Sí, no. que ella prácticamente depende íntegramente de la acción del Mahram, del hombre de guardián que la va a cuidar. Totalmente. En otros países que tienen una tradición musulmana bastante conservadora, existe una figura similar, sobre todo para tema de propiedad de las mujeres. Sin embargo, en el caso de Afganistán es un caso bastante extremo porque Sí. se trata prácticamente de vivir, del hecho de tener un guardián para realizar las cosas más elementales. De tal manera que cualquier movimiento, cualquier desplazamiento, cualquier decisión, por más personal que sea, las mujeres van a tener que contar con la autorización de esta persona. Por eso es que estamos prácticamente a las puertas de regresar a los matrimonios forzados e infortunadamente matrimonios con menores, que es tal vez uno de los elementos más aberrantes que puede conocer la comunidad internacional. Ahora, yo me pregunto algo, si es que muchas de estas mujeres, obviamente, cercanas a situaciones vulnerables de niñas, por ejemplo, estas ONGs humanitarias que llevan ayuda, que tratan incluso de dar algún tipo de recomendación o de protección a menores, pues si no van a poder trabajar y muchas ONG van a tener que retirarse, es decir, no vamos a tener ningún tipo de hilo conductor de información, ni siquiera de interpretación de lo que realmente está pasando. Y a eso lo uno a la preocupación que estás dando tú, estos casos de niñas que ya están siendo pues obligadas a casarse, ¿no? Menores de edad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un panorama tan sombrío que ni siquiera vamos a poder recoger información. Claro, mira, el hecho de las ONGs nos envía cuando menos tres mensajes. El primero, que el régimen talibán no tiene la menor preocupación por afectar el trabajo humanitario de ONGs supremamente prestigiosas, supremamente Sí. reconocidas, que tienen obviamente una trayectoria internacional indiscutible e intachable. No les preocupa el que dirán. En segundo lugar, no les preocupa tampoco que hayan denuncias en cuanto a la imposibilidad de acceder a información sobre las mujeres. Cuando tenemos estos dos factores sobre la mesa, sumados,
aparece un tercer factor, y es que vamos a entrar en una etapa de un aparente oscurantismo frente a las decisiones que se va a tomar en Afganistán en contra de las mujeres. Si no nos preocupa ni lo uno ni lo otro, si no nos preocupa ni la observación o las críticas de las ONGs o el trabajo humanitario, ni muchísimo menos que la comunidad internacional diga que allá no hay información sobre las mujeres, pues básicamente tenemos una carta blanca para que se ocurra o se dé cualquier restricción extrema en cuanto a derechos. Y sobre El, todo un espacio para nuevas atrocidades también contra las mujeres, ¿no? En un amplio espectro. exactamente. Exactamente, o sea, cualquier cosa puede ocurrir en ese momento en Afganistán, sumando el primer y el segundo factor. El problema es que la comunidad internacional en este punto, a diferencia del 2001, eh, está fracturada. Tenemos Rusia y China Ujú. posiblemente alimentando, oxigenando el régimen talibán, y tan solo Estados Unidos y algunos países europeos cuestionándolo y criticándolo. Esto, evidentemente, tiene un trasfondo geopolítico muy profundo, donde intereses rusos y chinos se están posicionando en el Asia Central, aprovecharon este vacío que deja Estados Unidos en esta retirada caótica, en esta retirada que nos trajo un mensaje de derrota frente a esta campaña en Afganistán. Y este posicionamiento geopolítico ruso y chino está respaldando de cierta manera entonces al régimen. Por eso esas decisiones tan osadas que está tomando. Y si hoy hiciéramos una comparación con el 2021, estamos diciendo, con el 2001, perdón, Sí. estamos diciendo que la situación actual es todavía peor a la situación del 2001. Increíble. Y hay que tener eso mucho en cuenta. Bueno, en ese sentido creo que hay muchos especialistas también que opinan muy similar a ti, Alex, en cuanto a la mirada, en cuanto a la acción de la comunidad internacional, y lo has explicado bien, porque también hay otros intereses, intereses geopolíticos, otro escenario, otro tablero, en un contexto complicado, donde tenemos una invasión rusa a Ucrania, donde la mirada también se centra en una crisis energética o una crisis de hambruna, y mientras tanto tenemos un foco, un punto de concentración que podría devenir en la vulneración de derechos a las mujeres que ya se están dando. Por ejemplo, así en simple, la lista es grandísima, pero las mujeres en Afganistán no pueden hacer lo que yo estoy haciendo en estos momentos, sentarme ante ustedes y hablarles y contarles una noticia o simplemente tratar de informarles. No, están prohibidas. Las mujeres simplemente han sido desechadas y eliminadas. Ahora, hablando de ese tema tan importante, el escenario geopolítico, ¿podría haber un revés en cuanto, por ejemplo, la posibilidad de que Estados Unidos ponga mucho más atención, mucha más presión hacia ese sector? ¿O tú ves que realmente esa proyección va a ir incluso de más a menos y vamos a dejar abandonadas pues este sector? Mire, la lógica pudiera sugerir a primera vista que debería Ujú, poner énfasis en Afganistán. ujú. Y debería por varias cosas, por el compromiso de un gobierno demócrata con tema de derechos humanos, por que Afganistán se convirtió en una cuadrícula en ese tablero ajedrez de la competencia con Rusia y China. Debería, pero Ujú. yo aquí soy bastante pesimista en cuanto que las prioridades de Estados Unidos y las prioridades europeas en tema de política internacional están hoy, infortunadamente para las afganas, en otro lado. Ujú. Hoy están en La mirada. Europa, dicho exacto, hoy están Ujú. en Europa, esa mirada, esas preocupaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea están en Europa frente a la guerra con Ucrania, están con la crisis energética, están con el cambio climático que los ha golpeado este año profundamente. Hay una división interna más que en cualquier otro momento, tanto en Estados Unidos con varios regímenes europeos, de tal manera que este tipo de escenarios pasan a un segundo o a un tercer plano. Vuelvo y digo, no es el mismo entorno del 2001 donde Estados Unidos se podía concentrar en Afganistán como lo hizo y después en Irak. Hoy no. Entonces, a pesar que hayan elementos que dirían Estados Unidos tendría que preocuparse por esta situación, generar alarmas, buscar medidas de contención, hoy no va a ocurrir, y muchísimo menos con esta retirada del año pasado. Mira, Sí. si uno analiza esa retirada, es una retirada que nos muestra un Estados Unidos derrotado, es un Estados Unidos que se va a Afganistán justo en el aniversario número 20 de las Torres Gemelas, justo en el aniversario número 20 del inicio de la operación militar en Afganistán, y lo que tenemos ahora es un Afganistán peor que el que había en ese momento en el cual Estados Unidos incursiona. Por lo tanto, hay un claro mensaje de derrota, y no creo que la administración Biden quiera volver a territorio afgano, así sea de manera política o diplomática, para revivir este escenario de derrota.
Por supuesto. Ahora, déjame por favor también describir un poco la situación que están viviendo muchas niñas, mujeres, adolescentes que quieren seguir estudiando. Hay lugares clandestinos, ¿no? Entonces, básicamente va a tener que implementarse una vida paralela, una vida clandestina, donde ellas van a seguir pues con su vida académica, si es que se le permite, hasta que no sean atrapadas. Y lo otro, la gran pregunta interrogante, ¿qué va a pasar con las mujeres que no tienen pues a un hijo, no tienen a un marido, no tienen a un hombre al lado que las pueda representar en esa vida social, porque finalmente pueden ser incluso azotadas como las imágenes que veíamos hace algunos minutos, ¿no? Mm. Mira, hay un factor adicional que agrava este panorama y es la cantidad de clanes de diferentes orígenes étnicos y tribales que hay en Afganistán que lo vuelven un crisol y que complican mucho más el panorama a las mujeres. ¿En qué sentido? Estas mujeres que tú planteas, que son o viudas, que no tienen ningún hombre a su lado, que no tienen hijos varones, perfectamente pueden convertirse en elementos de trata entre un clan y el otro, de tal manera que esta mujer que es llevada por la fuerza a un clan sea interpretada como un castigo al clan al cual ella pertenecía. Entonces, estamos frente incluso a un escenario de nuevo de esclavitud, frente a un escenario de trata de personas, frente a un escenario de la restricción máxima a cualquier derecho. Sin entrar obviamente en una mención mucho más directa que sería la mendicidad o la vida en las calles de estas mujeres. La comunidad internacional se aproxima a una catástrofe humanitaria en este punto y se aproxima silenciosa y sin hacer mucho realmente. Y eso me parece que es lo más preocupante, porque he nombrado esas particularidades, pero hay muchas más y el abanico se amplía y definitivamente pues lo que llama poderosamente la atención es que a largo plazo esto puede empeorarse, puede generar incluso un panorama mucho más drástico y donde ni siquiera vamos a tener información o no vamos a poder acceder a información porque ya las ONGs. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso, Alex? Y con eso termino. ¿Cuál crees tú que sería el próximo paso pues, del régimen talibán? Porque ya la lista es amplia, ¿no? Incluso no pueden montar motocicletas, motos, no pueden usar maquillaje, no pueden mostrar pues ninguna parte del cuerpo. Es decir, limitación extrema total. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que viene? Es difícil pensarlo porque son tantas las ventajas comparativas que tiene en ese momento el régimen talibán frente al pasado que cualquier decisión extrema que en ese momento hubiéramos dicho es imposible de tomar, hoy puede ser posible. Sí. Estamos perfectamente frente a un escenario de ejecuciones masivas de mujeres o de esclavitud sexual o de esclavitud laboral en cualquier otro aspecto. Yo creo que hoy la frontera de lo permisible en Afganistán se ha corrido de una manera tan profunda en lo negativo que es difícil, infortunadamente para las mujeres, es difícil llegar a calcular qué viene para ellas. Debiéramos como comunidad internacional, estar organizando un boicot seriamente en contra del régimen talibán. Sin embargo, de nuevo, vuelve el tema geopolítico y vuelve el tema de los oxígenos que tiene el régimen. No solamente, de hecho, yo mencioné dos, Rusia y China, sí, pero hay otros semi-aliados regionales, como el mismo Qatar, de cierta manera, que está muy de moda por el tema del Mundial de Fútbol, o algunos regímenes europeos, que en lugar de mejorar la situación o ayudar a mejorarla, le dan cierto margen de maniobra al régimen. Por eso calcular qué va a pasar, qué viene en adelante, es muy difícil. No, muchas gracias, Alex Montero, especialista en temas de Medio Oriente. Gracias por darnos ese contexto, esa amplitud y sobre todo, pues, ese comparativo de lo que fue y de lo que es y de lo que podría ser, incluso con escenarios más drásticos. Muchas gracias por este contacto, muy amable.